Bienvenidos a un nuevo video. Cuando llega un nuevo integrante a una familia, todo puede cambiar en tan solo un parpadeo. Y esos cambios pueden traer consigo situaciones increíbles. La historia que te contaremos hoy ocurrió en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, donde un oscuro secreto salió a la luz. Cuando una pareja joven decide que es momento de vivir juntos, hay muchas preguntas que comienzan a hacerse en sus cabezas. ¿Estaremos haciendo lo correcto? ¿Es el amor de mi vida? Todas las dudas son válidas, ¿verdad? A fin de cuentas, no hay una respuesta correcta hacia la felicidad. Para Jacob y Carly, la idea de ser felices incluía poder formar una familia. Disfrutaron los primeros 6 meses de estar bajo el mismo techo y luego comenzaron a buscar traer un bebé al mundo. Se conocían hacía varios años y estaban seguros de su futuro. Pasó el primer año y el positivo no aparecía. Carly estaba algo triste, culpándose a sí misma, pensando si algo estaba mal en su interior y que quizá nunca podría ser madre. Jacob la quería muchísimo y le decía que no debía culparse, no era culpa de ninguno, solo debían seguir intentándolo y vivir sus vidas. A fin de cuentas, cuando el bebé llegara, todo cambiaría. Cada etapa debía ser vivida al máximo. Aunque Carly agradeció la maravillosa pareja que tenía al lado mes a mes, soñaba con poder sentir a una pequeña vida creciendo en su vientre. Una tarde Jacob le dijo que habían encontrado a una perrita cerca de su trabajo y aunque no era cachorra, era joven. Un compañero de su trabajo estaba dándole tránsito hasta que le encontraran un hogar. Le preguntó si le parecía una buena idea sumar un animal a sus vidas. A Carly siempre le habían encantado los perros, por lo que su corazón le dijo inmediatamente que sí. Adoptar un animal y darle un techo era algo que le daba mucha satisfacción, y ese pequeño gesto cambiaría completamente la vida de esa perra. Cuando Mia entró por la puerta con la lengua afuera y corriendo a los brazos de su nueva dueña, la pareja supo que había hecho lo correcto. Los tres eran inseparables, desde paseos por el parque hasta ver películas y quedarse dormidos. Mia era una perra única, buena, tranquila y obediente. Parecía estar agradecida de su suerte y jamás traía un problema a la casa. Los meses pasaron y parecía que Carly se había olvidado un poco de su angustia por aún no ser madre. Bueno, en parte lo era y quizá eso hacía más llevadera la espera. Una tarde Mia parecía con menos energía que de costumbre. Carly se sentía también decaída y se quedó en casa. La perra la seguía tranquilamente a todas partes y cada vez que iba hacia el baño, ladraba. Cuando Jacob llegó a su hogar esa noche y oyó del extraño comportamiento que había tenido la perra, se quedó asombrado. Jamás había hecho nada parecido. Al otro día sucedió lo mismo, y aunque verificaron por todas partes que no hubiera algún animal escondido allí, no entendían cuál era su nueva obsesión con el baño. Pasaron 3 días más y Mia seguía igual. Era sábado y Jacob no sabía si debía llevarla al veterinario. Mientras se lo cuestionaba, oía ladrar a la perra mientras su novia estaba en el baño. Carly abrió la puerta y con una sonrisa y los ojos llenos de lágrimas le mostró un test casero de embarazo. Ambos saltaron de emoción, se abrazaron y Mia ladró y ladró como si festejara junto a ellos, como si lo hubiera sentido desde un primer momento. Eso pensaron sus dueños, quienes reafirmaron que definitivamente tenían a la mejor perra del mundo. Poco a poco el vientre de Carly comenzó a crecer y Mia ocasionalmente se acostaba sobre él y parecía escuchar cómo el bebé se movía allí dentro. Movía la cabeza mirando la panza de su dueña y esos eran momentos que jamás olvidarían. Comenzaron a preparar el cuarto de la nueva bebé que se llamaría Luna, porque sus padres pensaban que era un regalo que había llegado desde el cielo. Pintaron las paredes, compraron juguetes y prepararon todo para la llegada de la nueva integrante. Mia parecía tan impaciente como ellos cuando el vientre de Carly ya parecía a punto de explotar. Y como dicen, todo llega. Una madrugada en la que la futura mamá se levantó para ir al baño, rompió bolsa y tuvieron que salir corriendo al hospital. Tras varias horas de trabajo de parto, la pequeña Luna llegó al mundo. Sus padres miraban sus mejillas rosadas, sus ojos mirando un mundo que para ella era nuevo, y sus corazones latían muy fuertes cargados de un amor que jamás habían sentido. Finalmente, eran padres. Ahora comenzaba un nuevo camino juntos. Un camino que deberían transitar de la mano, aprendiendo y apoyándose, como venían haciendo desde hacía mucho tiempo.
Al llegar a casa fue el momento de presentarle a Mia a su nueva hermana. La perrita saltaba de emoción, ladraba, aullaba, era increíble su felicidad. Cuando Carly le dijo que se llamaba Luna, que viviría con ellos y que era parte de la familia, la perrita se acercó, la olió, lamió su carita y se quedó sentada con la cara más tierna del mundo mirando a la bebé. Cuando Luna cumplió 3 meses, fue momento de que su mamá volviera al trabajo, por lo que la ardua tarea de buscar niñera debía comenzar. ¡Qué decisión más difícil! ¿Con quién dejar a tu bebé durante tantas horas? ¿La cuidará bien? ¿Será atenta como lo sería su madre? Miles eran las preguntas que corrían por la cabeza de Carly y en todas, la mejor respuesta era que debía estar con ella. Pero si no regresaba, lamentablemente no tendrían el dinero suficiente para cubrir todos sus gastos, por lo que muy a su pesar, comenzó con la búsqueda. Otro regalo desde el cielo pareció llegar. Su mejor amiga, Lauren, que vivía en una ciudad cercana, quien incluso los había ayudado a encontrar la casa en la que vivían, estaba buscando trabajo y quería un cambio radical. ¿Qué mejor que cuidar a la pequeña Luna, dándole a sus padres la tranquilidad de que estaba con alguien conocido y de confianza? Los arreglos se hicieron muy rápido y de hecho encontraron un apartamento cerca de la casa para Lauren. Todo parecía encajar, como las piezas de un rompecabezas. El primer día de regreso al trabajo fue muy duro para Carly, por principalmente tener que separarse de Luna. Le dio un enorme beso, las gracias a Lauren, y le hizo unas caricias a Mia, quien siempre estaba alrededor de su hermanita, cuidándola. Unas horas más tarde, la nueva niñera la llamó diciéndole que Mia estaba incontrolable, ladrando y no la dejaba entrar al cuarto de la bebé. Carly pidió permiso en el trabajo y al llegar, automáticamente todo pareció estar bien. Pensaron que quizá todavía no estaba acostumbrada a que Lauren se quedara sola con ella y Luna en la casa. Las semanas pasaron y Mia solo se ponía más y más agresiva con ella. Llegaron incluso a pensar en darla en adopción porque tenían miedo de que pudiera herir a la niñera cuando tuviera a la bebé en brazos. Le pidieron paciencia a Lauren, que les dijo que si no solucionaban el tema tendría que buscar otro trabajo. La pareja estaba desesperada, amaban a Mia y no entendían por qué su comportamiento cambiaba tanto cuando no estaban. Hasta que al llegar un viernes, Lauren les dio un ultimátum. Les mostró el brazo, les contó que la perra la había mordido. Jacob y Carly simplemente no lo podían creer. Quizá Mia tenía muchos celos de Lauren, pero debían hacer algo urgentemente. Llamaron a un adiestrador de perros quien les prometió ayudarlos y modificar la conducta de Mia en un fin de semana. Vieron cómo su adorada perra respondió bien a todos los estímulos y a cada orden que el hombre le enseñaba. Incluso les dijo al finalizar las clases que era una perra increíble y que debían buscar qué era lo que realmente le estaba pasando porque no era un animal agresivo o mala por naturaleza. Esto último quedó dando vueltas en la cabeza de Jacob. Él sabía también que su perra era extremadamente buena y realmente no quería deshacerse de ella, pero ¿qué solución había? ¿Qué era lo que estaban haciendo mal? Lo habló con Carly y ambos acordaron una solución. Le pidieron a Lauren que intentara un día más cuidar a Luna en presencia de Mia. Le contaron que había tomado clases con un adiestrador y aunque al principio se sintieron extraños con la idea, colocaron algunas cámaras ocultas por la casa. Así podrían ver el comportamiento de la perra y qué era lo que desataba su enojo. El día lunes por fin llegó y afortunadamente Lauren accedió. Al final del día les comentó lo mismo de siempre, que prácticamente tuvo miedo todo el día y que la perra parecía vigilarla sin motivo alguno, que quizá el adiestrador no había funcionado. Cuando se fue de la casa, la pareja decidió mirar los videos de seguridad y lo que vieron los dejó en estado de shock. Lauren no solo dejaba llorar a la bebé todo el día, sino que además la filmaba en modos muy extraños y cuando lo hacía, Mia cambiaba totalmente de la perra que conocían a un animal agresivo y fuera de control. Angustiados y preocupados, llamaron a la policía y les mostraron las filmaciones. Los agentes les tomaron declaraciones y al parecer, Lauren se había ido de la ciudad donde vivía antiguamente por algunas causas abiertas, ya que la habían encontrado con cierto material prohibido y penado por la ley. Aunque no les dieron demasiados detalles, la pareja tampoco indagó sobre el tema ya que preferían no saberlo. Simplemente les pidieron a los policías que llegaran al fondo de la cuestión. Carly se quedó en casa con la bebé, indicándole a Lauren que estaba en casa por estar enferma.
y que pasaría algunos días en cama hasta sentirse bien y cuidaría de Luna. Unos 3 días más tarde, la policía llamó a Carly y le indicó que Lauren estaba bajo custodia policial. Y por lo que habían podido investigar, Lauren comercializaba con videos de menores y formaba parte de una organización criminal que hacía tiempo querían desmantelar. Al oír esto, se descompuso. Se sentó en el suelo a llorar desconsoladamente. Por supuesto, Mia se acercó y poniendo su cara contra la suya, lamió sus lágrimas. Carly la abrazó, diciéndole gracias. Sin ella, nada de esto se habría sabido, y pensar que la habrían dado en adopción la hizo llorar más aún. Tenía el corazón roto, pero afortunadamente, Lauren ya no podría hacerle daño a nadie más y Mia seguiría viviendo con la familia que la iba a amar eternamente. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia. No olvides dejarnos tu like ni suscribirte al canal. Estamos preparando muchos nuevos relatos para ti. Adiós.